Bueno, como todos los lunes ya es una constante, José Camus, como siempre, nada, agradecerle nuevamente por la presencia. Y hoy para hablar de la falacia política, ¿se podría denominar así la temática? Que tal, José, ¿cómo está? Como siempre, un gusto. Audio. Ahora, Perfecto, ahora sí. buen día Bruno, buen día ¿Qué a tal? todos los televidentes y agradeciéndole más bien por este espacio que me permite al menos dar algunas pinceladas, ¿no? Mm, sí, el tema es falacia política y justamente va por el tema de la construcción de los argumentos y de lo persuasivo que puede ser en este caso construir un argumento en base a para crear instituciones democráticas, ¿no? Correcto. Y esto obviamente tiene su advenimiento, o decir, su origen, sus cimientos, desde el siglo XVIII y inicios del siglo XIX. Es decir, las últimas décadas del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX en el Parlamento británico. ¿Qué es lo que sucede? Ahí Jeremy Bentham, o Jeremías Bentham en español, lo que trata es de contextualizar y con el mismo nombre, él tiene un libro que se llama Falacia Política, ¿no? Falacia política. Sí, y justamente lo hace, él no es abogado, toda su familia es un linaje de abogados, pero él es economista y filósofo. Entonces, trata de construir no solamente este tratado, hay otros tratados, pero él acuña, creo, el término de falacia política. ¿A fin de qué? A fin de tratar de institucionalizar, en este caso, el Parlamento británico de una forma que tenga un debate alturado y de que se pueda construir un debate en base a ciertas premisas que obviamente sean persuasivas, pero no de manera de una opinión, sino de una construcción argumentativa, ¿no? Correcto. A ver, cuéntanos un poco, a ver, ¿en qué consiste esta falacia política? A ver, para entrar de lleno al tema literal, digamos. Nuevamente, parece que estás, ¿Aló? ¿Ahora sí? ahora sí, ahora sí. Ya, ok. A ver, hablar de falacia, como dirían obviamente ciertos tratadistas y directamente como Irving Copy u otros autores, es, en realidad nos señala un argumento incorrecto, ¿no? Una falacia es un argumento incorrecto, pero es psicológicamente persuasiva. Precisamente la fuerza que radica de este razonamiento incorrecto es que lo que nos trata es de persuadirnos, de convencernos, Claro. con ciertos fundamentos que en realidad nos transmite, nos induce al engaño o al error propiamente dicho, ¿no? En este caso. Entonces, dentro de estos elementos de la comunicación, al parecer están correctamente construidos el mensaje. Pero si uno decodifica el mensaje, se va dando cuenta que no está bien sustentada las premisas, sino por el contrario, lo que trata es de que psicológicamente quiere persuadir, en este caso, al receptor del mensaje. Claro. Eso en realidad es una falacia. Una falacia es un razonamiento incorrecto, un argumento incorrecto, pero que es psicológicamente persuasivo. Y creo que delimitar este ámbito, como diría Jeremy Bentham, delimitar este ámbito en el término político es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque no vamos a caer en situaciones que, porque obviamente va a comer en un asentamiento humano, podemos nosotros deducir con una imagen que inclusive ahora estamos en el mundo de las imágenes, en el mundo de la estética, vamos a decir, él es uno del pueblo, uno más, él es un campechano más, y eso no debería darse. Toda propuesta política, todo debate político, toda agenda política debe ser construido en base a ciertas premisas que contengan un debido constructo argumentativo, ¿no? Es decir,
argumentar este tipo de situaciones o de razonamientos incorrectos, no solamente a través ahora ya de un texto escrito o de un texto hablado, sino a partir del mundo de las imágenes, obviamente puede ser pernicioso. Y eso debe estar en alerta la población, el justiciable, el que está de camino al pie, el que elige su voto. Porque de nada sirve hacer protestas si no hacemos una autocrítica o la autoconciencia que debemos tener de nuestros votos al momento de elegir, en este caso, a un parlamentario, a un congresista, a un presidente, a un alcalde, Sin ¿no? duda. Creo que ahí va el detalle quizás de darnos cuenta, ¿no? De darnos cuenta qué es lo que hay detrás de ese mensaje que nos está transmitiendo, en este caso, el emisor. Y es importante para, obviamente, poder definir nuestras elecciones, es decir, para poder deliberar, para poder decidir respecto de los votos o de repente de los debates en la cual nos vemos inmersos, ¿no? Correcto. El debate, has tocado un tema, claro, que se podría hablar como un tema del pasado. Antes quiero agradecer, porque la gente también se suma, por lo menos con sus comentarios, a Segundo Puerta. Una falacia es un razonamiento falso con apariencia de verdad, ¿no? Obviamente, nada, gracias, Segundo, y es un poco lo que también has reafirmado. Y claro, también hablaste de las imágenes, que hay una frase que dice, una frase vale más que 1000 palabras. Y claro, ¿cómo no sustentamos esta aseveración o esta frase que tiene mucha verdad, ¿no? Muchas veces Claro. una frase te dice más que una ideología. Lamentablemente, son tiempos, y podríamos citar una serie de ejemplos, no solo en el Perú, en el mundo. La reciente campaña en los Estados Unidos, de lo que ha sido el enfrentamiento político, con una sarta de falacias, seguramente, pero basada un poco en la modernidad, en la actualidad, y en donde lamentablemente la imagen a veces juega un rol mucho más protagónico que la palabra, que la ideología, que el proyecto, que la idea, ¿no? Exacto. Es decir, estamos en quizás el lenguaje se enriquecía por ciertas metáforas, claro, por ciertos estereotipos al momento de persuadir, en este caso, al receptor. Pero ahora estamos inmersos en el mundo incluso memético, ¿no? De las imágenes, de los memes y por lo tanto de símbolos. Memético, buena terminología. Exacto. Entonces, esta iconografía que puede existir también es persuasivo. Mostrar una imagen que alguien que está ordeñando a una vaca y está tomando, ¿qué es lo que nos quiere transmitir? Esto sucede en el día, ¿no? Día a día. Entonces, creo que esto también es persuasivo psicológicamente. Como tú, y bien claro lo has dicho, una imagen a veces describe más que todo un texto, ¿no? Pero es decir que nosotros tenemos que darnos cuenta, en este caso, qué es lo que quiere transmitir, a fin de qué. Porque hay un telos, es decir, hay una finalidad, hay una teología de lo que oculta detrás de ese mensaje, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que descifrar. Descifrar porque obviamente lo que nos quieren persuadir es quizás por el voto, quizás porque estamos en un quórum, y esto no solamente es a nivel político, sino creo que en el día a día en la cual nosotros inclusive interactuamos con nuestros hijos, con nuestra familia, y quizás hay detrás de todo ello un mensaje, que no solamente puede ser que esconda el mensaje, es decir, lo malo está, ¿cuál es el fin del mensaje? ¿No? Claro. Y justamente hay algunos y muchos ejemplitos con respecto al tema de este tipo de falacias, ¿no? De este tipo de falacias. Por ejemplo, un tipo de falacias que puede haber es la falacia ad benecundiam. ¿Qué significa esto? Es una falacia de apelación de autoridad. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir en este caso, las cárceles deben ser lugares para readaptar y corregir al delincuente, no para castigarlo, porque así lo establece un autor célebre llamado John Stuart Mill. Entonces, prácticamente no lo sostiene, no hay el espacio de razones para decir ese tipo de conclusiones. Sin embargo, se apela en este caso a un criterio de autoridad,
a un criterio, obviamente, de una persona célebre y que quizás tenga todo el expertise necesario, pero eso no es el espacio de las razones. Claro. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, que caigamos en un tema de una falacia de apelación de autoridad colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Apelar al pueblo, a la colectividad, al decir todos, ¿no? Es el famoso de la falacia ad populum. En latín significa dirigido al pueblo. Es Correcto. decir, podemos decir esto: ¿quieres tener un buen presidente? Debes votar por los caballeros del zodiaco, ya que es el partido político que todo nuestro país quiere. No hay nada ahí de construcciones o de premisas argumentativas. Lo que hay es una conclusión, ¿no? Claro. Entonces, si quieres algo mejor, tienes que votar por mí porque somos los caballeros del zodiaco. Prácticamente que eso, y así obviamente se trata de convencer en este caso, quizás los votos, las elecciones y todo ello. Creo que es un llamado a una autoconciencia también de nosotros, Sí. de estar informados, porque nada se puede solucionar si tampoco no hacemos una autorreflexión. De nada sirve hacer críticas si no hacemos autocríticas a nosotros mismos. Y es Correcto. interesante ahí decodificar, ¿no? Y eso, ahí va un poco mi pregunta, si es que el electorado, finalmente, a ver, el que recibe este mensaje populista, si quieres llamarlo, digamos, el tema tiene que ver con si le quitamos las falacias, pero que le podríamos decir estos mensajes populismos que no necesariamente dicen la verdad literalmente, ¿no? Pero, claro, un poco te hago la pregunta con respecto al receptor. Si estamos preparados, o sea, lamentablemente no tenemos otro tipo de mensajes. O sea, es el mensaje de campaña, es el mensaje atípico. A ver, acá tendría que haber una reforma de repente constitucional con respecto a los caracteres y al planteamiento de los argumentos. Sí, yo creo que hay un espacio de razones, claro, porque si no damos cuenta, mucho se apela incluso a tipo de falacias o argumentos, quizás a apelar a los sentimientos, ¿no? Correcto, claro. O quizás, es decir, este tipo de falacias llamado ad baculum o las falacias de bastón, como le dicen. Por ejemplo, dicen: no veo por qué estás de acuerdo con realizar una vacancia de un alcalde o de un presidente a estas alturas. ¿Acaso no te das cuenta que ello nos conducirá a una sociedad en crisis? Eso será el principio del fin de nuestra historia y de nuestra economía. Pero no hay ningún fundamento. Llega a las conclusiones, pero sin ninguna premisas construidas. Lo que quiere decir que si nosotros lo vacamos, entra en crisis todo el país. Entonces, quizás lo que tendría que hacerse es buscar el espacio de razones y no caer en ese tipo de conclusiones afirmativas, ¿no? Incluso podríamos ir más allá, incluso apelar a los sentimientos de piedad, ¿no? Es decir, a los argumentos ad misericordiam, Claro. producido en latín, como por ejemplo: supongo que usted también es padre, o supongo que usted también debe ser madre o padre, y sé que me comprende. Por eso vota por mí en estas elecciones. Es inaudito apelar a un sentimiento de autoridad, ¿no? Es decir, perdón, de autoridad no, de reflejarse en el tema de la condición que tiene jurídica de ser padre o de ser madre para, en este caso, decidir el voto por ello. Pero la pregunta es, con el tema es si debe haber una reforma, en este caso, si existe espacio de razones para una reforma en la Constitución. Creo que esto ya es más viejo que el hambre, porque si revisamos la historia y revisamos, en este caso, el gobierno del doctor Valentín Paniagua, en un Estado democrático, después, obviamente, a fines del año 2000, se crea una comisión con expertos en la materia, y esto no es algo nuevo. Es decir, ya existió en ese tiempo, en el año 2000, la Comisión Nacional para estudiar las bases constitucionales de la reforma constitucional. La idea es, tenemos que retomar esas bases y a partir de ello no especular, no hacer doxas o meramente opiniones, sino construir una base quizás
más rigurosa, más científica y que tenga una finalidad concreta. Entonces, revisemos las bases. Las bases ya existen. Después del gobierno del señor Alberto Fujimori, existió en este caso el gobierno del doctor Valentín Paniagua y forma esta comisión integrada por una serie de expertos y académicos. Esto es casi en julio del 2001. Luego se continúa en el gobierno del señor Toledo, se saca una ley número 27.600 en diciembre del 2001. La misma que se mandó a reformar la Constitución del 93, tomando en consideración la Constitución del 79. Entonces, ¿existen bases ya, personas que han trabajado sobre ese tema ya hace más de 20, casi ya 19 años o 20 años? Entonces, retomemos esas bases y de nuevo tratemos de ajustar y danzar, creo yo, con esta nueva realidad, ¿no? Con esta realidad que es cambiante día a día. Ahora, al margen de los tratadistas, claro, un constitucionalista me podría hablar y rememorar a Peter Haberle, que es un gran tratadista para estos temas de reforma. Sin embargo, esta decisión política fundamental debe nacer desde la realidad del mismo país respecto de sus necesidades. Tener una canasta dentro de cada ciudadano o dentro de cada familia es tener una canasta con derechos fundamentales, no solamente una canasta de comida. Estos derechos fundamentales de mejor acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, ese tipo de construcciones, como diría en este caso un autor muy distinguido como John Rawls, prácticamente va a tratar que un Estado busque el bienestar de todos. En ese sentido, yo lo que creo que sí existe espacio de las razones, claro que sí, sin duda, pero al margen de los derechos fundamentales y lo que habría que ver es cómo esto se afronta durante un contexto actual, porque los contextos van cambiando y seríamos asincrónicos, es decir, sería por demás, en este caso, criticar al pasado porque no hemos estado en esos momentos, pero sí sirven las bases que se formó con el gobierno de Valentín Paniagua. En ese contexto, habría que ver cómo está ese régimen democrático, cómo está el régimen económico, cómo está la descentralización, en este caso, de las organizaciones democráticas, cómo está la administración pública, cómo está en este caso la integración que debemos tener con los ciudadanos. Es decir, existen varios espacios para hacer una reforma. Yo creo que sí existen, pero sí lo que hay que es empaparnos con este cimiento que puso el doctor Valentín Paniagua al crear este espacio y al crear esta Comisión Nacional de Justicia, ¿no? Correcto. Y basado en esa temática, ¿podría iniciarse por lo menos una temática, una conversación sobre la penalización de la falacia? Más allá de lo complejo que puede determinarse qué significa el término, ¿no? O una falacia política en el mensaje. Claro. Yo creo que develar la ignorancia, como diría en este caso John Rawls, que no tiene nada en este caso de peyorativo o de tratar de minimizar a la persona, sino que todos somos ignorantes por el desconocimiento que podemos tener de una materia. Pero este desconocimiento justamente en este caso, para poder tomar una deliberación, deberíamos estar nosotros también antes de poder elegir, antes de tratar de tomar un debate, estar un poco enterados de cómo es o en qué contexto se dan dichos mensajes. Yo creo que la penalización no debería ser porque es la última ratio. El derecho penal siempre va a ser la última ratio, es la última salida, porque si es que hay vías posibles, yo creo que es el momento en este caso para poder tomarlos, como por ejemplo las sanciones administrativas, como por ejemplo que puede tomar el Jurado Nacional de Elecciones, las sanciones administrativas que puede tener la OMPE, las sanciones administrativas dentro de las mismas comisiones que hay en el Congreso, es decir, y justamente eso, ¿no? Se prohibió en este caso tratar de, ¿cómo se puede decir?, de ser derrochador a raíz de poner o
poner el logo de la campaña en ayudas políticas o entre comillas, que se podría decir humanitarias, ¿no? Y eso tiene una sanción. Entonces, yo creo que lo que sí, no penalizar, pero sí deberían haber consecuencias administrativas y políticas, ¿no? Correcto, sí, y sin duda se han dado avances. Interesante tema, interesante, digamos, ir considerándolo, ¿no? Sí. Eh, en fin, es un debate largo que podría tener esta posibilidad de quitarle la falacia al mensaje político, a las argumentativas, ¿no? Como, bueno, como bien dice el titular de la temática. Sí, ahora, este tema de la argumentación, también de Uh-huh. construir argumentos, yo creo que todos en nuestro día a día tenemos espacio de razones. Ahora, dentro de la doctrina nacional, entre comillas, se cree que España obviamente es el boom de las argumentaciones. Desde mi punto de vista, creo que no, porque revisemos la nueva retórica, no la retórica de Aristóteles, sino la nueva retórica con Chaim Perelman o las reflexiones de Toulmin, nace en un contexto que se podría decir en un contexto de los Estados Unidos, por en el caso, obviamente, de estos autores, o en el caso del país de Canadá. Es decir, Estados Unidos y Canadá son, creo, los espacios para poder ver la nueva retórica, es decir, con estos autores, con los juristas y teóricos de la argumentación, como es Chaim Perelman y el filósofo británico que es Toulmin. En estos tipos de construcciones, lo mínimo que hay que ver es de manera objetiva cuál es el hecho controvertido. Es decir, cuál es el punto de la partida en la cual se diluye este mensaje, a fin de delimitar que el tema o la propuesta que nos está enviando el emisor. A Correcto. partir de ello, habría que detectar cuál es la tesis, ¿no? Es decir, cuál es la idea fundamental, en este caso, en torno al que se está reflexionando respecto a las palabras del emisor. Entonces, ahí es indispensable que el receptor vea el espacio de la argumentación para ver si él puede compartir, o en este caso, o está de acuerdo, o está parcialmente de acuerdo, o en todo caso, en un estado democrático, no estoy de acuerdo con las posturas o las premisas de un candidato, de un parlamentario, de un presidente, de un alcalde, ¿no? Estamos Okay. acostumbrados a decir, es una persona que trabaja, pero roba, pero igual hace obras. Creo que eso no es el tema. Hay que entender que es la función en que ellos cumplen y para eso la cual han sido designados. Pero como siempre vuelvo a reiterar, esto no se va a superar si no hacemos una autorreflexión o una autocrítica, ¿no? Correcto, José. Nada, como siempre, siempre es un gusto escucharte y nada, un tema sumamente interesante y por supuesto reflexivo. Nos encontramos en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buen inicio de Buen semana, ¿no? inicio de la semana. Buen inicio de Correcto. semana. Bendiciones para todos. Correcto. Nos vemos. Ok, fue el doctor José Camus con este tema sumamente interesante.